Bienvenidos todos a la línea 10 FM, tu radio FM. Bueno, como podéis comprobar en este ambiente navideño, hoy tengo el privilegio de entrevistar a una persona que admiro mucho, que pese a las dificultades ha sabido desarrollarse y educarse de forma autodidacta, amante de la lectura, la literatura y la poesía, la música y el deporte, introvertido, pero divertido. Para mí es un orgullo presentar a Manuel Brazo, mi padre. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco, ¿por qué las carreras y no otro deporte? Las carreras porque fue accidental, fue una cosa accidental. Yo me metí en el taekwondo porque yo no había hecho deporte nunca y había un grupo de corredores de ahí de Chapina y me dijeron, me saludó uno de ellos que yo lo conocía, un tal Luis Argueiro. Y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba, Manuel? Y digo, pues estoy ahí, estoy practicando un poquito de taekwondo. Sí. Pero yo los veía a ellos y correr por las tardes y me gustaba más. No, esto de estar encerrado ahí con la gente no me ha gustado nunca. ¿No te ha gustado? Entonces me gustaba la libertad. A mí siempre me ha gustado... O sea, tú nunca has sido un deportista de gimnasio ni nada de eso. No, yo he sido además un poquito anárquico. Yo creo que como todos los corredores, un poquito anárquico, solitario. Y entonces aquello me gustó, me iba detrás de ellos y vi que aquello me gustaba, correr me gustaba. Y digo, mira, pues entonces dejo el taekwondo. Dejé el taekwondo y me apunté al club de Chapina. Y en el club de Chapina pues ya conocí ahí algunos corredores, no había mucho, corrían 4 gatos en aquella época en Sevilla. Y así que empecé. O sea, tú empezaste a correr en Sevilla, no en Barcelona, ¿no? Porque yo recuerdo que tú en Barcelona estuviste bastante... No. Yo cuando me vine de Barcelona ya, que había estado muchos años en Barcelona de joven, aquí empecé a entrenar y empecé a hacer ya cositas relacionadas con el deporte. ¿La primera carrera que tuviste? Yo la primera carrera que hice fue en Arbaida. En Arbaida que cogí un trofeo y aquello me ilusionó. Digo, oye, pues mira... Esto está bien. ¿En qué posición quedaste en Arbaida? En Arbaida creo que quedé el quinto en la general y aquello me gustó. Digo, oye, pues mira. Y había poca gente, éramos unos 50 o 60 corredores, porque entonces no corría nadie. Y me animé. ¿Te gustó el ambiente, no? Y así pues hasta los 45 años sin parar corriendo. ¿Y la segunda carrera más fuerte o que más destacó para que tú siguieras, digamos, en el... Porque claro, tú pasaste de lo que es la maratón al ultrafondo, ¿no? Que digamos que eran los 45 kilómetros. Yo empecé a correr carreras populares aquí en Sevilla, que había muy pocas, en los pueblos, por ejemplo, corrí una en Coria Berrío, que era... Sí, había 4 carreras en Sevilla. ¿Y cómo te enterabas de la carrera? Porque claro, antiguamente la televisión no creo que diera mucha información, ni había internet para... No, eso te enteraba de boca, de uno al otro, entonces no había información ninguna. Claro. De hecho, no la había ni en las primeras maratones de Sevilla. Se formaba un caos, porque resulta que en la primera maratón que se celebró aquí en Sevilla, la gente, como no tenía una información, ni esto era una práctica normal aquí en Sevilla, lo que era el atletismo, pues te metías a correr la maratón y la gente en las calles, el piterío, venga, una bronca que te echaban para que... Porque no estaba totalmente regulado por el ayuntamiento las carreras, ¿o...? No, es que lo que no había era información, no había experiencia, no había nada, entonces pues la gente quería pasar con el coche porque ellos estaban acostumbrados un domingo a cualquier hora a pasar por donde le daba la gana y claro, eso lo veía a ver y entonces insultaban a los corredores, se bajaban de los coches y una prepotencia a los tíos como diciendo esto es lo único bueno, ¿entiendes? Como a ellos les gustaba la Semana Santa, les gustaba la feria, les gustaba todo eso, pues eso sí estaba todo bien. Pero claro, ya si te metías en el mundo del deporte, como ellos lo ignoraban todo. Claro, que no es como hoy día. Que lo veía mal, hombre, claro. Hoy día hay muchísimas más educación y hay más de todo. Y mucho más preparación y bueno, está mucho mejor visto el deporte, claramente. No es que esté mucho mejor visto, es que la persona que hace deporte hoy, es una maravilla. ¿Por qué? Porque se ha fomentado la televisión, la radio, la han fomentado de tal manera que ya todo el mundo lo ve bien. Yeah. ¿Y la carrera de ultrafondo, la primera carrera de ultrafondo, cuál fue?
La primera carrera fue por unos amigos míos, un tal Carmelo Grueso Galindo, un tal Crespo, el Padilla y otros corredores más, muy pocos, unos 4 o 5 que me animaron. Me dijeron, mira Manuel, vente con nosotros que vamos a Santander. Eso me lo dieron después, me engañaron. Sino ahí me dijeron, vente a hacer los 25 kilómetros hasta Las Pajanosas y ahí te retiras. O sea, que te vieron cualidades, ¿no? Te vieron cualidades para hacer la carrera. Bueno, me vieron que corría bien, pero entonces me dijeron, ellos por supuesto en aquella época pues corrían más fuerte que yo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no te animas y hacer 25 kilómetros? Este era un tal Aguado que era el que los llevaba. Y le digo que yo no me meto en esas carreras tan largas, que eso es mucha tela, 25 kilómetros. Yo no estaba acostumbrado a eso. Te hablo de hace muchísimo tiempo. Y total, que me animé y lo hice. Y llegué a los 25 kilómetros y en los 25 kilómetros cogí y me vi bien. Entonces cogí y tiré fuerte. Apreté un poquito más y me encajé en Ronquillo a 50 kilómetros corriendo. Para mí eso era un mundo. Digo, yo, una cosa desconocida. Yo el cuerpo nunca lo había llevado a esos extremos ni sabía lo que era eso. Pero claro, en Ronquillo, que yo ya por última, porque iba por etapas, digo, bueno, me paro aquí, te llegué a Ronquillo. Y después de Ronquillo digo, pues yo voy a Los Lagos ya. Total. Y me encajé en Los Lagos Berserrano, que es donde nosotros nos íbamos a parar todo. Pero claro, yo miraba para atrás y no veía a nadie. Y pues la verdad es que le gané a todo. Le saqué 1 hora a todo. Los corredores que eran más experimentados que yo, habían hecho esa carrera antes, en el 84, estuvieron en Santander y yo no la había hecho nunca. Y ahí te diste cuenta que tenías un aguante físico que a lo mejor no tendrían. Sí, yo he tenido siempre mucho aguante físico. A mí me lo dijo el doctor Ojeda, que lo estuve yo visitando una vez, y dice, tú es que por lo visto tienes mucha resistencia orgánica. ¿Y la carrera de ultrafondo, qué más trabajo o más esfuerzo te ha llevado a prepararte o quizás terminar? ¿Cuál ha sido? Nunca me he preparado nada a fondo. Siempre he corrido, pero siempre a mi manera. No me he replanteado nunca hacer esto o lo otro. He corrido, me gustaba correr mucho. Pero bueno, aparte de que tú no te hayas preparado o si te hayas preparado las carreras, ¿cuántos kilómetros aproximadamente hacías diariamente? Bueno, ya por último, cuando ya me aficioné a las carreras largas, yo me metía, yo me acuerdo que yo me iba a entrenar, yo salía de aquí de Chapina, que es donde salíamos siempre, y me iba y daba la vuelta a Bollullo, de Bollullo, o sea, Coca la Piñera, Castilleja, Bormujo, Bollullo, Armencilla, Mairena, y de Mairena a San Juan, y de San Juan a Chapina. Hacíamos 35 kilómetros. Eso lo hacía yo 3 veces en semana. 35 kilómetros. 3 veces en semana. Yo cuando hice la gente que corre una maratón y sabe como algo especial, yo prácticamente hacía una maratón todos los días. Pero estamos hablando de un corredor. Hacía una maratón todos los días. Y cada 15 días pues me metía 50, 60. Yo iba a los palacios y volvía de los palacios sin nadie, solo. Llegaba a los palacios y volvía, me parece que son 64 kilómetros hasta aquí, hasta Triana. O sea que, vamos, que estamos hablando también de un corredor de preparación de élite. O sea que no estamos hablando me metía mucha, pero después no era disciplinado. Después te hacía eso y pues, me tiraba 2 o 3 días que no hacía nada y cosas de esas. O sea que no eras constante, pero bueno, también tenías un trabajo. Claro. Que físicamente era bastante. Yo trabajaba por cuenta, albañilería, salía muy cansado. Tenía muchas cualidades, pero claro, no te dedicabas únicamente. Que no era constante y no era disciplinado, pues ahí prácticamente yo lo perdía todo. Porque yo tengo... Bueno, que no tenías un equipo de trabajo realmente también. No iba dirigido por nadie. Bueno, y eso lo saben los compañeros. Yo no iba dirigido por nadie. Sin embargo, yo creo que nadie ha hecho la marca esa que yo he hecho con un coche al lado, con el amigo este mío, el Eble, Carmelo, el hermano de Carmelo, todos los corredores, y yo he hecho en
en 64 kilómetros lo he hecho a 3:50. A 3:50. Me cogió bien y lo hice a 3:50 con ellos de testigo, vamos, que no lo estoy hablando por hablar. Y sin embargo después pues me dejaba de correr, o no, en fin, que nunca he sido disciplinado. He tenido mucha calidad según la gente, pero era una especie de bala en el atletismo, hacía lo que me daba la gana. ¿Y tú crees que si hubieras tenido un equipo de trabajo, a lo mejor quizás hubieras llegado más lejos en el atletismo? Si hubieras No, primeramente lo que tenía que haber tenido es un trabajo que no fue tan físico como la albañilería, que claro. Entonces en aquella época no corría ninguna albañil, esa es otra. Eso, claro. El correr en la época que yo corría y meterte después de dejarte de trabajar, me ponía las calzonas y me metía 30 kilómetros corriendo, eso estaba al alcance de muy poco. Bueno. Y al otro día te metía otros 30 y ¿Estamos te hablando metía de qué 20 año? y tanto. Pues yo creo que sería el año 84 para 85, Claro. cuando yo ya empecé a darle caña De verdad, ¿no? a esto que me gustaba y como me gustaba, pero ya te digo, de una manera sin disciplina ninguna, no. No tenías un patrón fijo tampoco, ni tenías un hábito ni una rutina. De hecho, aquí había dos corredores que después yo nunca he hecho, en la maratón no he hecho, tengo una marcucha, porque había un buen entrenador aquí que se llamaba un tal Carlos, que cogió a Carmelo y a mí en una reunión que tuvimos aquí en Plaza de Armas, y dice, aquí hay dos corredores que pueden hacer 2 horas y media, que es Brazo y Carmelo Grueso Galindo. Yo nunca la hice porque yo, aparte que cuando preparaba las 2 horas y media, llegaba un momento que decía, bueno, pues ya no entreno más. Y me daba igual, y me iba a trabajar a Canarias, o me iba aquí, y dejaba los entrenamientos, lo dejaba todo. Y ellos seguía. Tienen mejores marcas que yo, porque yo hice una vez en la maratón, en Jerez, hice 2:44, pero con cuesta y todo, y no... Pero vamos, 2:44 como sin estar a medio preparada. Pero yo valía 2 horas y media, vamos, seguro. Lo que pasa es que no tenía la capacidad de disciplina que tienen los otros corredores. Ni tenías hábito, ni tenías Ni nada. tenía nada, y además muchas veces pues venía muy cansado y ahora no corro porque no me da, porque era lógico, entre otras cosas. Una persona cuando viene cansado no tiene como esta gente que tiene los trabajitos, porque eso es otra cosa. Los que hacían atletismo antes, la mayoría, y hoy también, los que hacían los atletismo antes, pues trabajaban en la banca, trabajaban en la oficina, tenían trabajo que los llevaban muy bien, y digamos que era como una especie de... que le venía hasta bien. Le venía bien porque no tenían desgaste físico y lo hacían bien, el deporte lo hacían bien. Pero yo en el caso mío, yo cuando llegaba muchas veces estaba cansado. Yeah. Y ahora te tocaba 3 series de 5.000 a 3:40 y todo eso, pues claro, eso te va desgastando, y como el cansancio es acumulable, yo llegaba a un momento que estaba hecho polvo. ¿Tú dirías que estás de los primeros en tu categoría en Andalucía? Sí, yo no he tenido problemas. Yo yo cuando quedé tercero en la general en los 101, yo le sacaba 1 hora y media al segundo de mi categoría. Y yo siempre llegaba en 201, llegaba al primero de mi categoría sin problema. Apenas que me preparara un poco. Yo tenía unas cualidades innatas, vamos, eso sí lo tenía, porque si no es que no aguanto. Bueno, tenías el reconocimiento de tus compañeros, pero ¿te han dado alguna vez alguna placa de reconocimiento? Sí, verdad. Amigo del parque, yo tengo una placa ahí preciosa que me regalaron cuando quedé tercero en la general. Y, en fin, tengo recuerdos de Santander, que es la que más me ha gustado. Y de Herbeleta, pues tengo muchísimo. De la Legión, como siempre llegaba al primero de mi categoría, con diferencia, pues tengo trofeo precioso, ¿no? De los legionarios caídos y... ¿Cuál es de todos los trofeos que tienes un montón? ¿Cuál es el que más cariño tienes? Yo el que más cariño le tengo es al primero que cogí en Santander, cuando hice las 8 horas. Ese me gustó porque era el primero de una larga distancia y porque fuimos campeones de España por equipo.
y es el que más cariño le tengo. Después el segundo, pues en los 101, cuando quedé tercero, que me dieron ese con el legionario cogiendo a su compañero, que de ese cogí 3 o 4. Ahora pondremos una foto aquí en el vídeo. De ese cogí 3 o 4. Y el Veleta me ha gustado también mucho, una carrera preciosa. Que también es la misma tónica, claro. El Veleta, aquí tenemos un problema en Sevilla, aquí no hay cuesta. Yo me iba entrenando en el Parque de María Luisa, que entrenaba 10 o 12 kilómetros, me cogió el amigo la primera vez, el amigo Crespo, y me dijo, venga, vente al Veleta. Claro, tú te metes en un 50 kilómetros cuesta arriba sin haberlo hecho en tu vida esas distancias y que al final lo pagas, sales muy bien, pero al final lo pagas y contigo en eso porque daba el 4, el cuarto, el quinto de la general. ¿Y qué recomendarías tú a una persona que empieza a correr ahora mismo, como de nuevo? Pues nada, que si le gusta el deporte, que lo haga, y sobre todo que lo haga de todas maneras. Yo creo que el deporte es precioso. Y como ultrafondista, ¿qué recomendarías a una persona que se quiere preparar una carrera tan larga? O sea, como profesional del ultrafondo, ¿qué recomendarías a una persona que quiere iniciarse, que ya corre, pero que quiere iniciarse en una carrera tan sufrida y tan especial como son los 101 kilómetros de ronda, por ejemplo? Hombre, como experiencia. Claro, como tu experiencia. Como experiencia, que conozca, lo primero de todo, que conozca bien a su cuerpo. Porque lo que tienen las carreras esas de ultrafondo, aunque la gente van ahora andando, la mayoría, van para hacer la de finish, soy finish, yo lo que voy es a terminarla, yo lo que voy a disfrutar, en fin, esas tonterías que se dice, pero hacer un estudio de ti mismo. Tiene que hacer un estudio de ti mismo. De hecho, yo siempre salía en los 101, salía el último, esperaba que se fuera todo el mundo. Entonces yo cogía mi ritmo, pam, y después los iba pasando a todos. O sea, llegaba siempre de los 5 o 6 primeros, siempre. Entonces resulta de que tú te conozcas, que tú cuando te prepares, por supuesto, hacer kilómetros, tienes que hacer bastante kilómetros, una media de 15 o 20 kilómetros diarios, 4 meses antes, mínimo. Y tienes que hacer eso y ahora meterte unos largos, que tampoco tienen que hacer como yo lo hacía, sino 40 kilómetros, con cada un largo de 40 kilómetros ya va bien, ya es una distancia. Y luego saber la fuerza que tú tienes, porque claro, de nada te vale salir muy ligero, muy fuerte, y después te vienes abajo cuando viene digamos, el kilómetro 70, que es lo que le pasa a la mayoría. Sino estudiar y saber que tienes que ir a tu ritmo, conocerte a ti mismo. ¿Y la dieta y la comida qué tan importante es para ti? ¿O para un corredor? Para mí yo siempre he comido normal. Yo he comido la comida normal y además sin complejo vitamínico y sin nada, normal. ¿Nunca has tenido ninguna nutricionista ni nadie que te haya preparado? Eso queda para la élite, para los profesionales, para gente que se dedican. Bueno, tú no eres profesional, o sea, para gente que se dedican a que comen de eso. Ya. Nosotros somos todos populares, aficionados, igual que le pasaba, hay un ejemplo, Miguel Río, que era un corredor popular, corredor que corría los pueblos, en las barriadas, y sin embargo, por su tenacidad y por el esfuerzo y por lo que le echaba y por la disciplina que tenía, pues llegó a ganar la Maratón de Sevilla y ganarle a grandes corredores. Ya. En la vida, a mí que me ha faltado, pues a mí me ha faltado lo que ha tenido Miguel Río, la disciplina. Yo nunca he tenido disciplina. Mi amigo Carmelo sí era un tío muy disciplinado. Y otros corredores que tienen en la maratón mejor marca que yo, pero es porque son muy disciplinados. A mí me daba igual. Yo hacía una preparación para 2:30, que eso lo sabe el amigo Carmelo, y cuando faltaban 2 veces que la preparé en condiciones, cogí y me fui a trabajar fuera porque me hacía falta y me fui a trabajar fuera. Y dejé faltando 15 días o 22 veces para correr la maratón de Sevilla. Y me daba igual. No tenía ningún problema en hartarme de entrenar y después irme. Hubo una época que en mi categoría no tenía rivales y yo lo sabía. Y entonces pues me aprovechaba de ello cuando había algo así, una carrera, me iba a una carrera de esas largas y siempre la ganaba. Mi categoría, por supuesto, ¿no? Pues ya si te metía un ruso, te metía un
tíos ya de élite, un domingo catalán, te metían 4 o 5 tíos de eso, pues eso es complicado ganarle, porque son profesionales. ¿Tiene algo que decir aparte de todo lo que nos ha contado? Claro, y la alegría de ver ahora lo que no se ha visto nunca, ¿no? Por lo menos nosotros, ¿no? Los que llevamos 45 años corriendo. A las mujeres corriendo que antes no corrían. Y se animaban. Aquí había dos en Sevilla, que una era Toñi y la otra era Rincasni. Porque antes también se hacía mucho eran las dos corredoras que yo he conocido primero aquí en Sevilla corriendo. La gente venía del norte aquí a Chapina con los autobuses y era gente muchísimo más preparada que nosotros y esta gente pues no te veían por las carreteras y te veían por donde ves una pala, vete a trabajar. Eso me lo han dicho a mí subiendo la cuesta de Carambolo. Un niñato allí haciendo una saja y con 2 o 3 más que le llamaron la atención y me dijo una pala, y yo venía a trabajar, ¿viste? De los albañiles y en fin, que no, ellos no entendían que una persona se pudiese poner a correr después de dejar de trabajar. Yeah. Y claro, en aquella época imagino que las mujeres estarían mucho las mujeres es imposible. Mi amigo Bernat, que fue preolímpico, dice, Brazo, por tu época todavía, mira, pero la mía me han dicho de todo. Imagínate tú cuando una mujer se atrevía a correr por una carretera esa, lo que le decía, vete a la cocina, tú lo que tienes que irte a fregar, vaya culo que tiene, vaya esto, vaya, en fin, que era un insulto detrás de otro. O sea, que todavía yo había cogido algo más fresco, ¿entiendes? Pero tú imagínate en la época de Mariano Aro, esta gente, que no sería aquello. Sería... Y estos mismos que nos criticaban, nos chillaban y nos insultaban en los coches, estos son los mismos que sus nietos están corriendo ahora, que están llenando las calles de... Pero claro, ahora ya lo ven bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es tu referencia? ¿Quién escuchas tú en tu casa? ¿Cómo te llega la primera canción, Manuel? Hombre, a mí las canciones que me marcaron, que más me gustaban, eran las de Hotel California, La Casa del Naciente, Pink Floyd, Los Rolling, Supertramp. Escucho, ¿tú eras más de los Beatles o eras de los Rolling? Porque siempre Yo era más de los Rolling. ¿Me gusta más entonces los Rolling Stones? Sí. Me ha gustado siempre. ¿Y tu primer contacto con la música, de dónde te llega? O sea, ¿cómo arrancas tú a cantar? ¿Por qué arrancas tú a cantar en no sé, bueno, en los locales? Bueno, pero eso sale como todo. Eso sale en los bautizos, los casamientos. Hay canciones que te gustan y, mira, canta esto, canta esta sevillana o canta... La primera vez que tú tocaste en un local y cantaste en un local, ¿que fue en Barcelona o en Sevilla? Bueno, la primera vez fue en Barcelona. ¿Y en Barcelona por qué cantaste en Barcelona y no en Sevilla? Porque quizás Hombre, no te conocía nadie. Estábamos de fiesta, teníamos unas copas y tal, y entonces me subí. Allí era habitual dejar los micros abiertos cuando terminaban los que iban a cantar allí, y si tú querías participar, pues tú subías y cantabas. Y pues nada, canté. Lo que hoy día se conoce como una jam session, realmente. Eso, los micros abiertos siempre ha sido... En Madrid se sigue haciendo, pero en Barcelona supongo que también. Micro abierto, que tú podías cantar lo que tú quisieras, ¿no? Exacto. Tú, si te apetecía cantar una canción, pues te levantabas y la cantabas y punto. ¿Y qué canción cantaste tú? ¿Qué versiones hacías tú en esa época? Yo cantaba por Camarón. Yo canté un par de ellas por Camarón y algunas sevillanas de los Romeros. Y entonces resulta que cuando terminé de cantar, pues se acercó una una persona que... Una pareja esto fue en la salida, dice, chico, ven aquí, yo era muy joven, tiene una voz muy bonita, pero te hace falta educártela. Y entonces me dio la tarjeta para que fuera a la casa discográfica que tenía él en Castelldefels y me dio cosas. Digo, no, ya no me gusta, a mí no me gusta esto, no, que no me veía yo cantando. Y entonces resulta de que tuvo un mes que perdí la tarjeta y todo. Y entonces este hombre me vio otra vez en un bar que se llamaba Bar Easy, allí en Castelldefels, y me la volvió a dar otra vez y hice lo mismo, no aparecí.
O sea, pero no apareciste porque te daba vergüenza cantar. Me daba vergüenza cantar y además que no me veía. No era tu... No me veía. Cuando una persona no se ve, pues... ¿Y después en Sevilla seguiste cantando? Sí, canté. Yo cantaba por lo mismo que en Sevilla. He cantado también en salas de fiesta, en algunas, sí, cuando he ido con los amigos en Canarias, en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. He cantado en varios sitios así cuando se ha terciado. Y... Últimamente pues cantaba, que se daba muy bien también por Eco de Rocío. He cantado también, le cantamos una vez en una reunión que todavía japonés y eso, y le gustaron mucho, claro. En situaciones de esas es cuando uno canta, no... O sea, que bueno, en aquella época se cantaba en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando uno se tomaba una copa, cuando estaba de cumpleaños. Exacto, estaba ambientado, que te veía capaz. Cuando no estás ambientado, el artista de verdad es otra cosa. El artista no necesita estar animado sino que le sale porque es un profesional de lo que está haciendo. Y le gusta. Normalmente se cantaba en aquella época, sobre todo lo que era el palo flamenco, se cantaba siempre en las fiestas, en las huercas, no había tampoco un escenario concreto, ¿no? Y mucha gente ha empezado así, efectivamente. ¿Tú conociste a los Ecos de Rocío? Sí, los Ecos de Rocío me dijo mi amigo Carmelo, mi amigo... ¿Costa la Bárbara? No, Gaviño, Pardomero Gaviño, me dice, van a venir unos chavales que cantan muy bien sevillana. Dos de ellos trabajan en una vaquería y el otro está repartiendo Cruz Campo. Y el guitarrista que estudiaba y tal, bueno, me lo presentó allí en Cagaviño, en su bodega, que la bodega era de él. Y nos fuimos atrás porque ya había cerrado y estuvimos atrás de la bodega tomando una copa con ellos. Y de ahí nos fuimos a lo que ya no existe, que era Portada de Feria en la calle Castilla. ¿Y cantando se ligaba mucho en aquella época o no? ¿Se ligaba mucho en aquella época cantando? Sí, yo creo que sí, igual que siempre. Una persona así le gustaba las niñas y eso, pues tenía más opciones, está claro, porque... En Barcelona, ¿cómo se va? Porque yo tengo mi experiencia como sevillano en Madrid. ¿Y cómo se acercaba? ¿Le llamaba mucho la atención a la gente en Barcelona? Sí, en aquella época el sevillano cae bien en todos sitios. Diga lo que digan, y por mucho que nos critiquen en Barcelona, de que el sevillano, el andaluz, el sevillano normalmente cae bien. Siempre, ¿no? No sea, hombre, hay fanáticos, idiotas como los hay aquí, hay tontos que... Pero normalmente yo he caído siempre muy bien en Barcelona, en todos sitios. Ahora soy una persona que está en mi sitio y que es la única diferencia que hay para que tú caigas más o bien es que tú no te comportes. Ya puede ser tú quien sea, de Madrid, o sea, de donde sea, si no sabes comportarte, pues... Pero a mí... Siempre has sido una persona que hay un gracia. Y puedo ver sí que mis mejores amistades, por lo menos que yo las he visto venir claro, son de Barcelona. Más que de Sevilla. Y soy sevillano, pero que yo he tenido allí muy buenas amistades. O sea, ¿tú le tienes un cariño especial a Barcelona por el momento o quizás por la época en la que te criaste, que era... Hombre, era más joven, ¿no? Es que la perspectiva que se tiene ahora, tú hablas ahora con una edad y claro, tú estás hablando de la edad de la euforia, estás hablando de la edad de tu juventud y no tiene nada que ver. Comparado aquello con esto es imposible. Comparar los tiempos no... Está difícil.